Hay una experiencia que todos tenemos que no entendemos del todo. Queremos hacer el bien, pero terminamos haciendo lo contrario. Nos prometemos que vamos a cambiar y aún así fallamos. Hay algo en nosotros que se resiste, que nos arrastra, que nos muestra que no somos tan fuertes como pensábamos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué algo tan bueno como la ley de Dios puede despertar en nosotros algo tan oscuro? El problema no está en la ley, sino en nosotros mismos. Hablemos de esto hoy. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos de nuevo en nuestro estudio de Romanos y este es el segundo episodio de nuestra cuarta semana del estudio de la epístola de Pablo a los Romanos. Si bien se recuerdan, la serie se titula El poder del Evangelio y en Romanos, Pablo presenta el Evangelio de una manera muy clara, muy poderosa y nos muestra lo que implica creer en Cristo para toda la vida. Estamos pidiéndole a Dios que este estudio sea de mucha bendición para tu vida. Hoy vamos a hablar de algo que todos experimentamos, pero pocos entendemos. Esa lucha interna entre lo que sabemos que es bueno y lo que realmente hacemos. Vamos a ver por qué la ley de Dios no es el problema, sino un espejo que nos muestra quiénes somos de verdad. Y descubriremos cómo en medio de esa batalla interior la gracia de Cristo brilla con más fuerza que nunca. Si tienes una Biblia, busca Romanos 7:7 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Todos tenemos debilidades y tendencias que nos desagradan. Para algunos será el mal genio, para otros la deshonestidad o el orgullo excesivo. Puede tratarse de la lujuria o del egoísmo e incluso de la tendencia a comer demasiado. Podemos percibir estas debilidades en nosotros mismos. Es más, solemos excusarlas cuando se trata de nosotros, pero no cuando las vemos en los demás. Si siempre llegas tarde a los lugares, pero no te gusta cuando te hacen esperar, sabes de lo que estoy hablando. Pero no es lo mismo reconocer una debilidad que tener conciencia del pecado. Hay una diferencia entre reconocer que algo no es bueno o noble y comprender que hemos cruzado una línea establecida por Dios. Cuando entendemos que hemos pecado contra Él en algo que ha prohibido, nuestra experiencia cambia por completo. Ya no se trata solo de una falta, sino de una transgresión. Y si comprendemos que la paga del pecado es la muerte, esa realidad sacude nuestra confianza y pesa profundamente en nuestra conciencia. Cuando yo era muchacho, había muchas cosas que sentía y pensaba que estaban mal, pero no fue hasta que alguien me explicó que algo era prohibido, que estaba en contra de la ley de Dios, que despertó en mí la conciencia de que necesitaba pedirle perdón a Dios. También descubrí que la lucha contra esas cosas se volvió más intensa que antes. Mi hermano, esta es la condición humana. Hay algo en nosotros que es más terco que una mula. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero no siempre hacemos el bien y con frecuencia hacemos el mal, a pesar de nuestro conocimiento. Y si somos sinceros, eso resulta bastante desesperante. Entonces, ¿qué esperanza tenemos?
Cuando los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio de Cristo, quedó claro que la salvación era por gracia, por medio de la fe y no por las obras de la ley. Pero algunas personas comenzaron a hacer preguntas. Lo que Pablo nos ha dicho hasta ahora en nuestro estudio de Romanos es para aclarar esas preguntas. Pero hemos oído a Pablo decir varias cosas acerca de la ley de Dios. Por ejemplo, en Romanos 3:20, Pablo dijo que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues, escucha, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. En 4:15 dijo que la ley produce ira. En 5:20 afirmó que la ley se introdujo para que abundara la transgresión. En 6:14 dijo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En el pasaje que estudiamos ayer vimos que necesitamos morir a la ley para poder fructificar para Dios. Y en el 7:5 se refirió a las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. Al oír estas cosas, que sin duda Pablo había enseñado en otros lugares, quizás algunos ya le habían preguntado, pero Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Estás sugiriendo que la ley es mala? ¿Que la ley es el problema? Hoy vamos a ver la respuesta de Pablo a esta línea de pensamiento. Y vamos a ver que el problema no es la ley, sino algo que está en nosotros. Y vamos a ver que todos lucharemos con este principio que está presente en nuestra carne hasta que Cristo venga por su iglesia. Pero escúchame, vamos a ver también que la respuesta gloriosa de Dios a nuestro problema es Cristo y la obra del Espíritu Santo a través del Evangelio. Pero primero vamos a escuchar el texto de hoy en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Romanos 7, del 7 al 25. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. Así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Amén. Gracias, Taimí. Esto fue Romanos 7 del 7 al 25. En los versículos del 1 al 6, Pablo explicó
que nuestra unión con Cristo nos hizo morir a la ley. Antes estábamos bajo la ley, es decir, sujetos a sus efectos y condenados bajo su acusación. Recuerda, la ley amenaza y acusa. Y al estar en Cristo morimos con Él y esa muerte nos libró de la relación que teníamos antes con la ley. Ya no puede ni amenazarnos ni acusarnos, amén. Pero Pablo no quiere que pensemos que la ley ahora no sirve a ningún propósito. De hecho, vamos a ver que la ley sigue siendo importante, pero Pablo nos va a demostrar aquí que la ley tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito entonces? Pablo hace dos preguntas retóricas. La primera ¿es pecado la ley? ¿Cómo responde Pablo? De ningún modo, claro que no. Para que entendamos el propósito de la ley, Pablo describe su propia relación con ella. Dice que no habría conocido el pecado aparte de la ley de Dios. Ahora, esto no significa que sin la ley no tenemos conciencia de que algo sea bueno o malo. Los seres humanos podemos determinar esas cosas por medio del dolor y el sufrimiento. Si alguien te quita algo que es tuyo y no te lo quiere devolver, eso te molesta bastante, ¿verdad? Si alguien hiere o mata a una persona importante para ti, eso duele. Siddhartha Gautama, un príncipe indio, salió del palacio de su padre y se encontró con el sufrimiento humano. Según las leyendas, a los 29 años, al ver a un anciano, un enfermo y un muerto, decidió dejar su vida de príncipe, su familia y sus posesiones para buscar una respuesta al sufrimiento humano. Y el resultado de esa búsqueda fue el budismo. Ahora, entiende lo que hace la ley. Gautama, conocido hoy como el Buda, no tenía la ley de Dios. Descubrió que había injusticia y sufrimiento en el mundo por observación, pero eso no produjo en él una conciencia de pecado. Solo lo llevó a identificar el problema del sufrimiento. Su experiencia le reveló la realidad del sufrimiento. En cambio, la ley revela el pecado. El pecado es toda falta de conformidad con la ley de Dios o transgresión de la misma. Es rebelión. No es un mero problema que podemos resolver con esfuerzo o con algunos ajustes en nuestro comportamiento. Cuando pensamos en si algo es bueno o malo, casi siempre lo hacemos considerando cómo nos afecta a nosotros o a las personas que amamos. Sin embargo, el pecado va mucho más allá que producir dolor y sufrimiento. Afecta nuestra posición ante una autoridad infinitamente mayor y de mayor consecuencia también. El pecado afecta nuestra posición delante del dueño de todo, del autor de la vida y del juez de todo el mundo. Mira cómo Pablo nos ilustra esto. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Ahora, ¿por qué comienza con la codicia? La ley en contra de la codicia es parte de los 10 mandamientos. Pablo pudo haber mencionado cualquiera de los otros, pero eligió este. ¿Por qué? Porque la codicia es un pecado interior, invisible a los demás por lo general. Y la codicia tiene que ver con el corazón, con el deseo de poseer algo que no es tuyo. Se manifiesta en la lujuria, la avaricia, la envidia y otros pecados. Pablo dice que no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no se lo hubiera dicho. Piénsalo. Cuando pensamos en el pecado, nos enfocamos en las cosas obvias. La infidelidad matrimonial, la mentira, la violencia, el robo. Pero Pablo menciona algo que haría que muchos pensaran, pero eso es pecado. Yo no he hecho nada. Solo he sentido algo sin actuar. Pero, ¿qué sucede? Pablo dice que el pecado se aprovechó del mandamiento para producir todo tipo de codicia en él. Fíjate, dice además que aparte de la ley, el pecado está muerto. ¿Qué significa eso? El pecado ya existía, pero hasta que llegó el mandamiento, solo lo veíamos como un problema, tal vez como una debilidad emocional
y completamente interno. No afecta a nadie que yo sienta algo como la codicia, ¿verdad? El problema es que aunque nadie más lo vea, Dios lo ve y nos da el mandamiento: no codiciarás. Sin la ley no sabíamos que esto era pecado. Y Pablo dice que en ese tiempo vivía sin la ley. Es decir, no sentía que había cruzado esa línea y no tenía conciencia de haber ofendido a Dios con sus deseos. Pero entonces dice: al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. ¿Qué cosa? Cuando Dios te revela que algo es pecado, el mandamiento hace despertar el pecado. Se convierte en un enemigo y, más que eso, en un asesino. Te mata. ¿Pero cómo te mata? Te revela como alguien condenado bajo la ley, culpable de hacer algo que no es solo una debilidad o un problema interno, sino un pecado. Y como Pablo ya nos ha dicho, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Ahora, déjame darte el primer punto para recordar. La ley revela nuestra condición actual. Estamos muertos. Ahora Pablo afirma algo muy importante. La ley no es el problema. El problema eres tú. Soy yo. La ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, pero hay que seguir analizando. Así que Pablo hace otra pregunta retórica en el versículo 13. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? ¿Cuál es la respuesta? Claro que no, para nada, de ningún modo, dice Pablo. El propósito de la ley es revelar nuestra condición, pero tiene un segundo propósito y este es el segundo punto para recordar. La ley nos muestra la profunda maldad que hay en nosotros. Pablo dice que por medio del mandamiento el pecado llega a ser en extremo pecaminoso. Otra vez, no es meramente algo malo o triste o desafortunado. Es algo que ofende a Dios. Es algo en extremo pecaminoso. Y la condición que revela es que somos carnales, vendidos a la esclavitud del pecado. Ahora, la revelación de esta realidad no es para desesperarnos y deprimirnos. Esta convicción del pecado es obra del Espíritu Santo para llevarnos corriendo a la cura para nuestro problema mortal. En unos versículos Pablo nos va a mostrar la respuesta, pero la sección que sigue es una ilustración larga por medio de un testimonio de la experiencia de Pablo. Describe la realidad del creyente que entiende la pecaminosidad de su pecado. Algunos piensan que aquí Pablo no se refiere al creyente, sino a la persona que no ha creído, pero las cosas que Pablo describe son realidades solo en los que creen. Quiere hacer el bien y no entiende por qué no lo hace. Está de acuerdo con la ley de Dios y reconoce que es buena. Sabe que no habita nada bueno en su carne. Mi hermano, esta es nuestra lucha como creyentes. Eso describe al creyente. Aunque hemos creído, el pecado habita en nosotros. Ese pecado sigue obrando porque permanecemos en esta carne pecaminosa. Es el principio que algunos teólogos llaman el ya y el todavía no de nuestra salvación. Ya somos hijos de Dios, amén, pero todavía no somos hijos maduros. Ya hemos sido declarados justos, pero todavía no somos todo lo que debemos ser. Lo que esto describe es una ley. No es la ley en el sentido del mandamiento de Dios, pero es un principio, una fuerza que sigue operando en nuestra carne. Pablo dice en el versículo 23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. El problema del pecado es serio, mi hermano. El que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios. Y el que tiene a Cristo va a luchar en su vida terrenal contra el principio que opera en sus miembros, pero no sin esperanza. Al contrario, tenemos una gran esperanza.
En el versículo 24, Pablo exclama: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pero, ¿cuál es la respuesta? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Ahora, mañana vamos a ver cómo Pablo desarrolla esta esperanza que tenemos. Pero por ahora, te dejo con el tercer punto a recordar. La ley de Dios nos lleva a correr a Cristo para socorro y salvación. Amén. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él es la esperanza para el que experimenta la condenación de la ley. Si no eres creyente, Jesucristo te ofrece esperanza. No tienes que vivir muriendo. No tienes que quedarte en esa condición sin esperanza y sin vida delante de Dios. Corre a Cristo ahora mismo. Hallarás que en Él hay perdón para tus pecados. Hay vida eterna, vida en abundancia. Y si ya eres creyente, pero sientes que el pecado te está manipulando y frustrando en cada paso que das, corre a Cristo. Ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y mi hermano, su gracia es mayor. Verás que en Cristo es posible debilitar el poder del pecado en tu vida, porque ya la ley de Dios no te amenaza ni acusa. Pero hablaremos más de eso mañana. Por ahora, te invito a mirar a Cristo. Cualquiera que sea tu condición presente, Cristo es tu esperanza. Y mi hermano, Él es una esperanza muy segura. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, si hoy sientes el peso de tu pecado, no huyas de esa convicción. La ley de Dios no vino para destruirte, sino para mostrarte cuánto necesitas a Cristo. Todos conocemos esa lucha interior, ese deseo de hacer el bien y el dolor de fallar una y otra vez, pero ahí, justo donde la frustración parece vencer, es donde la gracia de Cristo te encuentra. Él no te rechaza por tu debilidad, te invita a confiar en su poder. Corre a Cristo y vas a descubrir que donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias, Señor, porque no merecíamos nada, pero tú nos diste todo. Nos diste un corazón nuevo. Nos perdonaste. Señor, nos adoptaste como tus hijos. Nos declaraste justos. Señor, con una justicia que no es la nuestra, sino la de Cristo, Señor. Padre, gracias porque tenemos la esperanza de vida eterna, que algún día cuando cerremos los ojos aquí, los abriremos en tu presencia eterna. Pero Padre, hoy te pido que nos ayudes a descansar en esto. Señor, a dejar de mirarnos a nosotros mismos, sino a mirar a Cristo. Te pido por el que todavía no ha creído, Señor, que hoy también se dé cuenta de su estado actual, Señor, de que está condenado y sin esperanza. Pero, Señor, abre sus ojos para que vea la gloriosa esperanza que hay en Cristo Jesús. Que hoy muchos pongan su fe en el único que los puede salvar. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Poder del Evangelio. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba.
y para todo el mundo.